El caso de Paul de William Carter, número 57 de los cuentos que hay que leer para pertenecer al taller literario Narradores de Santo Domingo, en la voz de Giovanni Checo. Era la tarde que Paul tenía que comparecer ante el profesorado del Instituto Pittsburgh para dar razón de sus diversas faltas. Lo habían expulsado temporalmente hacía una semana y su padre se había presentado en el despacho del director y confesado su perplejidad respecto a su hijo. Paul entró sonriente y afable en la sala de profesores. Se le había quedado un poco pequeña la ropa, y el terciopelo marrón del cuello de su abrigo abierto estaba deshilachado y gastado, pero a pesar de todo ello tenía algo de dandy, y llevaba un alfiler de ópalo en su recién anudada corbata negra y un clavel en el ojal. Este último adorno al profesorado le pareció que no era debidamente indicativo del espíritu contrito que correspondía a un chico expulsado. Paul era alto para su edad y muy delgado, de hombros altos y apretujados y pecho estrecho. Sus ojos destacaban por cierto brillo histérico y los utilizaba continuamente de una forma teatral y consciente, particularmente ofensiva en un muchacho. Las pupilas eran anormalmente grandes, como si fuera adicto a la belladona, pero alrededor de ellas había un brillo vítreo que no produce esa droga. Cuando el director le preguntó por qué estaba allí, Paul explicó con bastante corrección que él quería volver al colegio. Era mentira, pero Paul estaba muy acostumbrado a mentir. De hecho, le parecía indispensable para salvar las desavenencias. Se pidió a sus profesores que enunciaran sus respectivos cargos contra él, lo que hicieron con tanto rencor y encono que revelaban que no se trataba de un caso corriente. Entre las ofensas mencionadas se contaban el desorden y la impertinencia, pero todos sus profesores coincidieron en que era prácticamente imposible poner en palabras la causa real del problema, que radicaba en la actitud histérica desafiante del chico, en el desprecio que todos sabían que sentían por ellos y que al parecer no hacían ningún esfuerzo por ocultar. En una ocasión en que se había estado haciendo la hipnosis de un párrafo en la pizarra, su profesora de lengua se había puesto a su lado y tratando de guiarle la mano, Paul se había echado atrás con un escalofrío, llevándose las manos violentamente a la espalda. La perpleja mujer difícilmente se habría sentido más dolida y avergonzada si lo hubiera golpeado. El insulto era tan grave, involuntario y claramente personal como para ser inolvidable. De un modo u otro, habían hecho conscientes a todos sus profesores, tanto hombres como mujeres, de esa sensación de adversión física. En una clase permanecía sentado tapándose los ojos con una mano, en otra siempre miraba por la ventana durante el recitado de la lección, en otra hacía un reportaje en directo de la clase con intención humorística. Sus profesores creyeron esa tarde que toda su actitud quedaba simbolizada en su forma de encoger los hombros y en el clavel impertinente rojo, y se abalanzaron sobre él sin piedad, con la profesora de lengua encabezando la jauría. Él aguantó sonriendo, los pálidos labios separados sobre la dentadura blanca, torcía continuamente los labios y tenía la costumbre de arquear las cejas, lo cual era irritante y despectivo en sumo grado. Los chicos mayores que Paul se habrían derrumbado y vertido lágrimas bajo ese bautismo de fuego, pero él no le abandonó ni una sola vez su sonrisa fija, y las únicas muestras de su incomodidad fueron el nervioso temblor de sus dedos al juguetear con los botones del abrigo y de vez en cuando una sacudida de la otra mano con que sostenía el sombrero. Paul siempre sonreía, siempre miraba derredor, dando la impresión de creer que podía estar vigilándolo y tratando de detectar algo. Esa expresión consciente, como no podía distar más de la alegría infantil, solía atribuirse a una insolencia o viveza. En el transcurso de la investigación, una de las profesoras repitió un comentario impertinente del chico, y el director le preguntó si le parecía que era cortés hablar de ese modo a una mujer. Paul se encogió ligeramente de hombros e hizo un tic con las cejas. «No lo sé», replicó. «No era mi intención ser educado o maleducado. Supongo que es mi manera de decir las cosas, pase lo que pase». El director, que era un hombre comprensivo, le preguntó si no creía que había una manera de deshacerse de ella. Paul sonrió y dijo que suponía que sí. Cuando se lo dijo que podía marcharse, hizo una graciosa reverencia y salió. Su reverencia no fue sino una réplica del escandaloso clavel rojo. Sus profesores estaban desesperados y el profesor de dibujo expresó la opinión de todos al decir que había algo en el chico que ninguno de ellos comprendía. Añadió: «No creo realmente que esa sonrisa suya venga solo de la insolencia, hay en ella algo como atormentado.
Para empezar, ese chico no es fuerte. Me he enterado por casualidad de que nació en Colorado solo unos meses antes de que su madre muriera de una larga enfermedad. Algo no andaba bien en ese chico. El profesor de dibujo había notado que, al mirar a Paul, solo veía sus dientes blancos y la forzada animación de sus ojos. Una tarde calurosa, en que el chico se había quedado dormido ante su tabla de dibujo, el profesor se había fijado estupefacto en lo blanca que era su cara, llena de venitas azules, cansada y arrugada como la de un viejo alrededor de los ojos, con los labios torciéndose en un tic, hasta en sueños y rígidos de su tensión nerviosa que los reiteraba de los dientes. Sus profesores abandonaron el edificio insatisfechos y tristes, humillados por haberse sentado tan resentidos hacia un chico, por haberse expresado ese sentimiento en términos hirientes y haberse instigado mutuamente por sí decirlo en el incongruente juego del reproche desaforado. Algunos de ellos recordaban haber visto un triste gato callejero acorralado por un grupo de atormentadores. Por lo que se refiere a Paul, bajó corriendo la colina silbando el coro de los soldados de Fausto, mirando atrás frenético por si veía a alguno de sus profesores furiosos ante su despreocupación. Como era avanzada la tarde y esa noche Paul trabajaba como acomodador en el Carnegie Hall, decidió subir al Museo de Pintura, siempre desierto a esa hora, donde había varios estudios alegres de Raffaelli, de las calles de París y un par de escenas venecianas azul etéreo que siempre lo estimulaban. Se quedó encantado al no encontrar en el museo a nadie, aparte del viejo guarda, sentado en una esquina con un periódico en las rodillas, un parche negro en un ojo y el otro cerrado. Paul se hizo dueño del lugar y lo recorrió de un extremo a otro, confiado, silbando débilmente. Al cabo de un rato se sentó ante un rico azul y se quedó ensimismado. Cuando se acordó de mirar el reloj, eran las 7 pasadas y se levantó de un salto y bajó corriendo las escaleras, haciendo una mueca a Augusto, que lo miraba desde la sala este, y un mal gesto a la Venus de Milo al pasar por delante de ella. Cuando Paul llegó al vestuario de los acomodadores, ya había allí media docena de chicos y empezó a meterse en su uniforme excitado. Era uno de los pocos que se aproximaba a su talla y le parecía favorecedor, aunque sabía que la chaqueta recta y ajustada le acentuaba el pecho estrecho, del que era excesivamente consciente. Siempre se excitaba considerablemente al cambiarse, vibrando todo su ser con el afinamiento de los instrumentos de cuerda y la fanfarria preliminar de los vientos en la sala de música, pero esa noche parecía fuera de sí, y fastidió y atormentó a los chicos hasta que, diciéndole que estaba loco, lo tumbaron en el suelo y se sentaron sobre él. Algo aplacado por su expulsión, Paul salió corriendo a la parte delantera de la sala para buscar asiento a los primeros en llegar. Era un acomodador modélico, cortés y sonriente. Recorría de un lado para otro los pasillos, nada era demasiada molestia para él. Llevaba mensajes y traía programas como si fuera el mayor placer de su vida, y toda la gente de su sección lo consideraba un chico encantador, y tenía la impresión de que se acordaba de ellos y los admiraba. A medida que se llenaba la sala, él se volvía más vivaz y animado, y acudía el color a sus mejillas y labios. Era como si se tratara de una gran recepción, y Paul fuera el anfitrión. En el preciso momento en que los músicos salieron para ocupar sus puestos, llegó su profesora de lengua con pases para los asientos que había reservado para la temporada un prominente industrial. La mujer dio muestras de incomodidad cuando entregó a Paul las entradas y de una altivez que le hizo sentir muy tonta después. Paul se quedó desconcertado por un instante y le entregaron ganas de echarla. ¿Qué tenía que hacer ella allí entre esa gente elegante y colores alegres? Le echó un vistazo y decidió que no iba arreglada como era debido y debía ser estúpida para sentarse allá abajo vestida de ese modo. Seguramente le habían enviado las entradas como favor, pensó mientras localizaba un asiento para ella, y tenía tanto derecho como él a sentarse allí. Cuando empezó la sinfonía, Paul se sentó en uno de los asientos traseros con un suspiro de alivio y se quedó asimismado, como había hecho ante el rico. No es que las sinfonías de por sí significaran algo en particular para él, pero solo la vista de los instrumentos parecía liberar de su interior cierto espíritu potente e hilarante, algo que luchaba allí dentro, como el genio de la botella que encontró el pescador árabe.
Le entraron unas repentinas ganas de vivir, las luces danzaron ante sus ojos y la sala de los conciertos se iluminó en un inimaginable resplandor. Cuando la solista soprano salió a escena, Paul olvidó hasta la desagradable presencia de su profesora y se entregó al peculiar estímulo que siempre ejercían en él tales personajes. Quiso el azar que la solista fuera una alemana que ditaba de estar en su primera juventud y era madre de muchos hijos, pero llevaba un traje muy elaborado y una tiara, y por encima de todo exhibía ese aire indefinible del éxito, esa aureola que a los ojos de Paul la convertían en una verdadera reina del amor. Al terminar un concierto, Paul siempre se sentía irritable y desagraciado hasta que se dormía, y esa noche se sentía aún más inquieto que de costumbre. No se veía cómo podían fuerzas de desinflarse, de renunciar a esa deliciosa emoción que era lo único que podía llamarse vivir. Se retiró durante el último número y tras cambiarse rápidamente en el vestuario salió a hurtadillas por la puerta lateral donde aguardaba el carruaje de la soprano. Allí empezó a pasearse de acá para allá, esperando a que ella saliera. A lo lejos, en el Schensley, en su vacía extensión, se erigía alto y cuadrado a través de la fina lluvia las ventanas de sus 12 pisos, iluminadas como las de una casa de cartón bajo un árbol de Navidad. En él se alojaban todos los actores y cantantes de renombre cuando se encontraban en la ciudad, y varios de los grandes fabricantes de la región vivían allí en invierno. Paul había haraganeado a menudo alrededor del hotel, observando a la gente entrar y salir, deseando entrar en él y dejar atrás para siempre a los profesores y a las aburridas responsabilidades. Por fin salió la cantante acompañada por el director, que la ayudó a subir a su carruaje y cerró la portezuela con un cordial "Auf Wiedersehen", que dejó a Paul preguntándose si no era un viejo amor de él. Paul siguió el carruaje hasta el hotel, andándolo bastante deprisa para no estar lejos de la entrada cuando la cantante se apeó y desapareció tras las puertas batientes del cristal que abrió un negro con sombrero de copa y un abrigo largo. En el instante en que la puerta se entreabrió, Paul tuvo la sensación de entrar también. Le pareció que subía los escalones detrás de ella y entraba en el acogedor e iluminado edificio, en un mundo exótico y tropical, de superficies brillantes y refulgantes y de placentero reposo. Visualizó las misteriosas fuentes que llevaba el comedor, las botellas verdes dentro de las cubiertas, como en las fotos de escenas que había visto en el suplemento de Sunday World. Una ráfaga de viento hizo que la lluvia cayera con repentina vehemencia y Paul se sobresaltó al darse cuenta de que seguía fuera, sobre la nieve, medio derretida del camino de gravilla, que se le colaba agua por las botas y su exiguo abrigo le colgaba empapado, que las luces de la fachada de la sala de conciertos estaban apagadas y la lluvia caía en cortinas entre él y el resplandor naranja de las ventanas, más arriba. Allí estaba lo que él quería, tangible ante él, como el mundo de hadas de una revista musical de Navidad. Pero unos espíritus burlones montaban guardia en las puertas, y mientras la lluvia le azotaba la cara, se preguntó si estaba destinado a quedarse siempre fuera, tiritando en la negra noche, mirando hacia arriba. Dio media vuelta y echó a andar de mala gana hacia las vías del tranvía. Alguna vez tenía que llegar el final. Su padre con ropa de dormir en lo alto de las escaleras, explicaciones que no se explicaba, mentiras improvisadas apresuradamente que siempre le pillaban, su habitación del piso de arriba con el horrible empapelado amarillo, el escritorio que crujía en el grasiento joyero de felpa y encima de su cama de madera pintada los retratos de George Washington y Juan Calvino y el lema enmarcado "Dad de comer a mis ovejas", que su madre había bordado en estambre rojo. Media hora más tarde, Paul se apeaba de su tranvía y se echaba a andar despacio por una de las calles laterales que salían de la vía principal. Era una calle muy respetable donde todas las casas eran idénticas y donde hombres de negocios de medios moderados engendraban y criaban grandes familias de niños que iban a la escuela dominical, donde aprendían el catecismo abreviado y se interesaban por la aritmética. Todos eran tan idénticos como sus casas y estaban conformes con la monotonía de sus vidas. Paul nunca subía de Cordelia Street sin un escalofrío de repugnancia. Su casa estaba al lado de la del pastor de la iglesia de Cumberland. Esa noche se acercó a ella con la falda de energía propia de la derrota, la desesperada sensación de hundirse de nuevo y para siempre en la fealdad y vulgaridad que experimentaba al volver a su casa.
En cuanto se adentraba en la Cordelia Street, sentía como las aguas se cerraban sobre su cabeza. Después de cada una de esas orgías de vida experimentada, toda la depresión física que sigue a un bacanal, la aversión a las camas replegables, a la comida vulgar, a una casa impregnada de los olores de la cocina, una escalofriante repugnancia hacia el incoloro e insípido conjunto de la existencia cotidiana, un deseo malsano por cosas fabulosas, luces tenues y flores frescas. Cuanto más se acercaba a su casa, más incapaz se sentía de enfrentar a ese espectáculo, su feo dormitorio, el frío cuarto de baño con la mugrienta bañera de zinc, el espejo requebrajado, los grifos goteando, su padre en lo alto de la escalera, las piernas peludas asomándole bajo la camisa de noche, los pies metidos en las zapatillas. Llegaba mucho más tarde que de costumbre, de modo que sin duda habría preguntas y reproches. Se paró en seco ante la puerta, no se veía con fuerzas para verse abordado por su padre esa noche. Para volver a dar vueltas en esa triste cama, no entraría. Diría a su padre que no había tenido dinero para el tranvía y llovía tanto que se había ido a casa de uno de sus compañeros y pasado allí la noche. Entretanto estaba empapado y tenía frío. Rodeó la casa hasta la parte de atrás y probó abrir una de las ventanas del sótano. Descubrió que estaba abierta y levantándola con cuidado se descolgó por la pared hasta el suelo. Se quedó donde estaba conteniendo el aliento, aterrorizado por el ruido que había hecho, pero el suelo de encima estaba silencioso y no llegaron crujidos de las escaleras. Encontró una caja de jabón y acercándola al débil círculo de luz que salía de la puerta de la caldera, se sentó en ella. Le daba un miedo espantoso a las ratas, de modo que trató de no quedarse dormido, escudriñando con desconfianza la oscuridad, todavía aterrorizado de que algo hubiera despertado a su padre. Ante tales reacciones, después de una de esas experiencias que transforman en días y noches los monótonos espacios en blanco del candelerio en que se le abotonaban los sentidos, Paul siempre estaba extraordinariamente lúcido. ¿Y si su padre lo hubiera oído entrar por la ventana y hubiera bajado y disparado tomándolo por un ladrón? ¿O si su padre hubiera bajado pistola en mano y él hubiera gritado a tiempo para salvarse? ¿Y su padre se hubiera quedado horrorizado al pensar en lo cerca que había estado de matarlo? ¿O si llegara el día en que su padre se acordara de esa noche y lamentara que un grito de advertencia hubiera detenido su mano? Con esa última suposición, Paul se entretuvo hasta el amanecer. El domingo siguiente hizo bueno. El frío empapado de noviembre se vio interrumpido por el último destello del verano otoñal. Por la mañana Paul había ido a la iglesia y a la escuela dominical como de costumbre. Los domingos por la tarde, que hacía un tiempo propio a la estación, los ciudadanos de Cordelia Street siempre se sentaban en sus portales y hablaban con sus vecinos del portal de al lado o llamaban a los del otro lado de la calle de manera amistosa. Los hombres se sentaban en alegres cojines en las escaleras que conducían a la acera, mientras que las mujeres con sus blusas de domingo se sentaban en mecedoras en sus atestados porches, fingiendo estar totalmente relajadas. Los niños jugaban en la calle, eran tantos que parecía el patio de recreo de una guardería. Los hombres, todos en mangas de camisa, con los chalecos desabrochados, se sentaban en los escalones con las piernas muy abiertas y sacando la tripa, y hablaban de los precios de las cosas o contaban anécdotas sobre la sagacidad de sus distintos jefes y amos. De vez en cuando echaban un vistazo a la multitud de niños peleándose, escuchaban con efecto sus voces gangosas y de pito, sonriendo al reconocer sus propias inclinaciones reproducidas en su progenie, e intercalaban sus leyendas sobre los magnates del hierro y el acero, con comentarios sobre los progresos de sus hijos en el colegio, sus notas en aritmética y la cantidad que habían ahorrado en sus huchas. Ese último domingo de noviembre, Paul se pasó toda la tarde sentado en el escalón más bajo de su portal, mirando la calle, mientras sus hermanas en sus mecedoras hablaban con las hijas del pastor de la casa de al lado de cuántas blusas habían hecho la semana pasada y cuántos barquillos se habían comido alguien en la última cena de la iglesia. Cuando hacía calor y su padre estaba de un humor particularmente jovial, las niñas preparaban limonada que siempre traían en una jarra de cristal rojo ornamentada con no me olvides de esmalte azul. A ellas les parecía muy elegante. Los vecinos siempre hacían bromas acerca del sospechoso color de la jarra. Aquel día, el padre de Paul estaba sentado en el escalón más alto, hablando con un joven que se pasaba a un bebé inquieto de una rodilla a la otra.
Daba la casualidad de que era el joven que le podía como modelo a diario y a quien su padre tenía la esperanza de que imitara. Era un joven de tez rubicunda, boca roja y comprimida y ojos miopes y gastados sobre los que llevaba unas gafas de cristal grueso y pastillas doradas. Era secretario de uno de los magnates de una gran compañía de acero y en el Cordell Street se le consideraba un joven con porvenir. Corría el rumor de que hacía 5 años, apenas tenía 26 ahora, había estado un tanto disperso y a fin de contener sus apetitos y evitar la pérdida de tiempo y energía que podía haber supuesto el que anduviera de picos pardos, había seguido el consejo de su jefe, reiterado a menudo a sus empleados y a los 21 se había casado con la primera mujer a la que había logrado persuadir para compartir su fortuna. Ella resultó ser una angulosa maestra de escuela, mucho mayor que él, que también llevaba gafas de cristal grueso y quien le había dado 4 hijos todos miopes como ella. El joven explicaba cómo su jefe, en esos momentos, en un crucero por el Mediterráneo, se mantenía al corriente de todos los pormenores del negocio, organizando sus horas de oficina en su yate, como si nunca se hubiera ausentado, y despachando suficiente trabajo para mantener ocupados a 2 taquígrafos. Su padre le contó una vez que su compañía estaba considerada instalar en el Cairo un tendido eléctrico para el ferrocarril. Paul chasqueó con los dientes, le aterrorizaba que pudieran estropearlo todo antes de que él llegara allí. Sin embargo, le gustaban oír esas leyendas sobre los magnates del hierro y el acero que se contaban y volvían a contar los domingos, días festivos. Esas historias de palacios de Venecia, yates en el Mediterráneo y juegos en Monte Carlo despertaban su fantasía y se interesaba por los éxitos de esos chicos encargados de ir a por cambio que se habían hecho famosos, aunque la etapa de chico de los cambios no le atraía demasiado. Después de cenar y de ayudar a secar los platos, Paul preguntó nervioso a su padre si podía ir a casa de George para que le ayudara con la geometría, y aún más nervioso le pidió dinero para el tranvía. Esta última petición la tuvo que repetir porque a su padre por principio le desagradaba oír peticiones de dinero, ya fuera poco o mucho. Preguntó a Paul si no podía ir a casa de algún chico que viviera más cerca y los reprendió por dejar los deberes del colegio para el domingo, pero le dio los 10 centavos. No era pobre, pero tenía la encomiable ambición de ascender en la vida. La única razón para que le dejaba que Paul trabajaba de acomodar era porque creía que el chico debía ganar un poco. Paul subió dando saltos al piso de arriba, se restregó el grasiento olor del agua de lavar los platos de las manos con la pestosa pastilla de jabón que tanto detestaba y dejó caer en sus dedos unas gotas de agua de violetas de frasco que guardaba escondido en su cajón. Salió de la casa con el libro de geometría visiblemente bajo el brazo y en cuanto salió de la Cordell Street se subió a un tranvía para el centro. Se sacudió el letargo de 2 días embrutecedores y empezó a vivir de nuevo. El joven galán de la compañía del repertorio permanente que actuaba en uno de los teatros del centro era conocido de Paul y lo había invitado a pasarse por los ensayos de los domingos por la noche cuando le fuera posible. Durante más de un año, Paul había pasado casi cada minuto disponible en el camerino de Charlie Edwards. Se había ganado en un lugar entre los admiradores del joven actor, no solo porque que no podía permitirse contratar a un ayudante de camerino a menudo, le encontraba útil, sino porque reconocía a Paul algo parecido a lo que los clérigos llamaban vocación. Era en el teatro y en el Carnegie Hall donde Paul vivía de verdad. El resto no era sino sueño y olvido. Este era el cuento de hadas de Paul y para él todo tenía el encanto de un amor secreto. En cuanto inhalaba el efervescente olor a polvo y pintura de entre los bastidores, respiraba como un prisionero recién puesto en libertad y sentía dentro de él la posibilidad de hacer o decir cosas magníficas, brillantes, poéticas. En cuanto le recrebajaba orquesta, tocaba la obertura de Marta o se sacudía con la serenata de Rigoletto, todas las cosas estúpidas y feas salían de él y sus sentidos despertaban agradable, aunque delicadamente. Tal vez porque en su mundo lo natural casi siempre se presentaba bajo el disfraz de la fealdad, le parecía necesario en la belleza un cierto elemento de artificialidad. Tal vez porque su experiencia de la vida en otra parte estaba tan llena de picnics con las escuelas dominical, pequeñas economías, consejos sanos de cómo triunfar en la vida y el ineludible olor a comida,
Encontraba tan seductora esta existencia, tan atractivos a esos hombres y mujeres elegantemente vestidos, y tan conmovedores esos huertos de manzanillos estrellados, siempre en flor bajo los focos. No es fácil expresar con suficiente fuerza cuán convincente el vestíbulo de ese teatro era para Paul el verdadero portal del romanticismo. Desde luego, jamás lo sospechó. Nunca, miembro de la compañía, y quien menos de todos, Charlie Edwards, era muy semejante a las historias que corrían por Londres de judíos fabulosamente ricos que tenían salones subterráneos con palmeras y fuentes, lámparas de luz tenue y mujeres lujosamente ataviadas que nunca veían las decepciones de la luz del día, mujeres lujosamente ataviadas, londinenses, así en medio de esa ciudad envuelta en humo, enamorada de los numerosos y del trabajo sucio. Paul tenía en su templo secreto su alfombra de los deseos, su trozo de playa mediterránea azul y blanca bañada en perpetuo sol. Varios de los profesores de Paul tenían la teoría de que su imaginación se había visto pervertida por la ficción desmedida, pero lo cierto es que él rara vez leía. Los libros que habían en su casa no eran de los que traerían o corromperían una mente joven, y en cuanto a leer las novelas que les recomendaban algunos de sus amigos, bueno, conseguía lo que quería mucho más deprisa con la música, cualquier clase de música, desde una orquesta hasta un organillo. Solo necesitaba la chispa, la indescriptible emoción que convertía su imaginación en la dueña de sus sentidos y era capaz de inventar suficientemente argumentos e imágenes por sí solo. Era igualmente cierto que no era un entusiasta del teatro, por lo menos no en el sentido corriente del término. Él no quería ser actor, como tampoco quería ser músico. No sentía la necesidad de hacer ninguna de esas cosas. Lo que quería era ver, estar en la atmósfera, flotar en sus olas, verse transportado, legua azul tras legua azul, lejos de todo. Después de pasar una noche entre los bastidores, el aula del colegio le parecía a Paul más repulsiva que nunca. Los suelos insulsos y las paredes desnudas, los hombres prosaicos que nunca llegaban levita ni una violeta en el ojal, las mujeres con sus traseros ajusteros, voz estridente y lastimera seriedad al hablar de las proporciones que gobiernan al dativo. No podía soportar que los otros alumnos creyeran ni por un instante que él se tomaba en serio a esa gente. Debía transmitirles que todo se le parecía trivial y de todas maneras estaba allí solo como una broma. Tenía fotos dedicadas de todos los miembros de la compañía del repertorio y la enseñaba a sus compañeros de clase, contándoles las historias más asombrosas sobre su familiaridad con esa gente, cómo conocía a los solistas que iban a cantar en el Carnegie Hall, las cenas a las que asistía con ellos y las flores que les enviaban. Cuando esas historias perdían su efecto y su público se volvía indiferente, se desesperaba y se despedía de todos sus compañeros anunciando que se iba a viajar un tiempo por Nápoles, Venecia, Egipto. El lunes siguiente regresaba discretamente con su sonrisa nerviosa y forzada. Su hermana estaba enferma y había tenido que posponer su viaje hasta la primavera. Las cosas iban de mal en peor en el colegio. En sus ansias por saber a sus profesores lo mucho que les despreciaba a ellos y a sus homilías y lo mucho que lo valoraban en otras partes, mencionó un par de veces que no tenía tiempo que perder con teoremas, añadiendo con una contracción de la ceja y una de esas bravuconadas nerviosas que tan perplejos les dejaba, que ayudaba a los actores de la compañía del repertorio, eran viejos amigos suyos. El resultado final fue que el director acudió al padre de Paul, quien sacó a Paul del colegio y lo puso a trabajar. Al gerente del Carnegie Hall se le pidió que se buscara otro acomodador. Al portero del teatro se le advirtió que no volviera a dejarlo entrar, y Charlie Edwards, con remordimiento, prometió al padre del chico no volver a verlo. Los miembros de la compañía se divirtieron enormemente al enterarse de algunas de las historias de Paul sobre todas las mujeres. La mayoría eran mujeres trabajadoras que mantenían a maridos o hermanos indigentes y rieron con bastante amargura de las fervientes y floridas fantasías que habían provocado en el chico. Estuvieron de acuerdo con los profesores y el padre en que Paul era un caso difícil. El tren del este se abría camino a través de la tormenta de nieve. El pálido amanecer empezaba a adquirir un tono gris cuando el maquinista tocó el silbato a 1,5 kilómetros de Newark. Paul se levantó de un salto del asiento donde había permanecido acurrucado en un sueño agitado, limpio con una mano el cristal de la ventana empañada del aliento, y miró afuera. La nieve se arremolinaba sobre las tierras blancas y se amontonaban en los campos y a lo largo de las vallas, mientras que aquí
y allá sobresalían la hierba larga y muerta y los tallos de la mezcla seca. En las casas desperdigadas había luces, y a un lado de la vía un grupo de labriegos saludaron con sus lámparas. Paul había dormido muy poco y se sentía sucio e incómodo. Había bajado toda la noche, sentado en la parte porque le daba vergüenza, vestido como iba, viajar en un coche cama, y en parte porque tenía miedo de que lo vieran algún hombre de negocios de Pittsburgh que podía haberse fijado en él en la oficina de Denny y Carson. Cuando el silbato lo despertó, se llevó rápidamente una mano al bolsillo del pecho y miró en derredor con una sonrisa incierta. Pero los italianos menudos y salpicados de barro seguían dormidos. Las mujeres abandonadas al otro lado del pasillo estaban inconscientes, con la boca abierta, y hasta los bebés llorones estaban por una vez callados. Paul volvió a acomodarse para luchar con su impotencia lo mejor que podía. Al llegar a la estación de Jersey City, desayunó con prisa, visiblemente nervioso y mirando alerta en derredor. Una vez en la estación de la calle 33, consultó al conductor de un coche de alquiler e hizo que lo llevara a una tienda de artículos para caballeros que estaba abriendo. Pasó más de 2 horas comprando interminables reconsideraciones y gran cuidado. Se puso su nuevo traje en la calle. En el probador, el frac y la ropa de etiqueta los hizo llevar al coche de alquiler junto con la ropa interior. A continuación se dirigió a un sombrerero y a una zapatería. La siguiente parada fue Tiffany's, donde seleccionó un juego de peine y cepillo de plata y un nuevo alfiler de corbata. No esperaría a que lo grabaran, dijo. Por último, se detuvo en una tienda de maletas de Broadway e hizo meter sus compras en varias bolsas de viaje. Era poco después de la 1 cuando se dirigió a Waldorf y después de pagar el cochero y entró y se encaminó a la recepción. Se registró como procedente de Washington. Explicó que sus padres habían estado en el extranjero y él había bajado a esperar la llegada de su barco. Contó su historia de manera convincente y no tuvo problemas, ya que se ofreció a pagar por adelantado al tomar su suite, dormitorio, sala de estar y cuarto de baño. No una, sino cientos de veces había planeado Paul esta entrada en New York. Había repasado todos los detalles con Charlie Edwards. En el álbum de recortes que tiene en su casa había páginas de descripciones de hoteles en New York, recortadas de los periódicos de los domingos. Cuando le mostraron su sala de estar en la 8ª planta, comprobó de un vistazo que todo estaba como debía. Solo había un detalle en su imagen mental que la estancia no cumplía, de modo que llamó pidiendo que el Botones le trajera flores. Se pasó nervioso por la habitación hasta que el chico volvió, guardando su nueva ropa interior y acariciándola con deleite. Cuando llegaron las flores, se apresuró a ponerlas en agua, luego se dejó caer en una bañera caliente. Por fin salió de su cuarto de baño blanco, resplandeciente en su nueva ropa interior de seda y jugueteando con las borlas de su bata roja. Fuera la nieve se arremolinaba con tal fuerza que apenas se veía en el otro lado de la calle, pero dentro la temperatura era agradable y el aire fragante. Puso las violetas y los zonquillos en un taburete al lado del sofá y se dejó caer en él con un largo suspiro, tapándose con una manta roja. Estaba totalmente exhausto. Había ido con tanta prisa, soportando tanto estrés, cubierto tantos kilómetros en las últimas 48 horas, que quería pensar en cómo había resultado todo. Arrullado por el susurro del viento, el calor agradable y la fresca fragancia de las flores, se sumió en una profunda y soñolienta retrospección. Había sido increíblemente sencillo cuando le prohibieron la entrada en el teatro y la sala de conciertos, cuando le arrebataron su hueso. Todo el asunto ya estaba prácticamente decidido. El resto solo fue cuestión de esperar a que se presentara la oportunidad. Lo único que se le sorprendió fue su propio coraje, porque era bastante consciente de que siempre había vivido atormentado por el miedo, una especie de terror aprensivo, que en los últimos años, a medida que se había visto atrapado en las redes de las mentiras que había dicho, le habían tensado cada vez más en los músculos del cuerpo. No recordaba un instante en que se hubiera tenido miedo a algo. Incluso cuando era niño siempre había estado con él, detrás, delante o cada lado. Siempre había estado a la esquina en penumbra, el lugar oscuro al que no se atrevía a mirar, pero donde siempre parecía haber alguien vigilando. Y Paul había hecho cosas que no eran agradables de ver, lo sabía. Pero ahora experimentaba una curiosa sensación de olvido, como si por fin hubiera arrojado el guante a la criatura de la esquina. Sin embargo, no hacía ni un día que había estado enfurruñado.
No había sido sino el día anterior, por la tarde, que le habían enviado el banco con los ingresos de Daniel Carson, como de costumbre, pero esta vez con instrucciones de dejar el libro de cuentas para que lo cuadraran. Había más de $2,000 en talones y casi 1,000 en billetes que había sacado del libro y guardado en silencio en sus bolsillos. En el banco había hecho un nuevo resguardo de ingreso. Había conversado suficientemente a la calma como para permitirse regresar a la oficina, donde terminó su trabajo y pidió libre todo el día siguiente, sábado, ofreciendo un pretexto perfectamente razonable. No devolvería el libro, lo sabía, antes del lunes o el martes, y su padre iba a estar fuera de la ciudad la semana siguiente, desde el momento en que se metió los billetes en el bolso hasta que salió al tren nocturno a Nueva York. No había experimentado un segundo de vacilación. No era la primera vez que negaba en aguas traicioneras. Era asombroso lo fácil que había sido todo. Allí estaba él, con el plan hecho, y esta vez no despertaría, no habría ninguna figura en lo alto de la escalera. Contempló con los copos de nieve, se arremolinaban junto a su ventana hasta que se quedó dormido. Cuando se despertó entre las 3 de la tarde, se levantó de un salto. Ya le había ido medio de sus preciosos días. Dedicó más de una hora a vestirse, examinando con detenimiento en el espejo cada fase de su arreglo personal. Todo era absolutamente perfecto. Era exactamente la clase de chico que siempre había querido ser. Cuando bajó, tomó un coche de alquiler y subió la Quinta Avenida hasta el parque. La tormenta de nieve había amainado y los carruajes de los comerciantes corrían sigilosos de acá para allá en el crepúsculo del invierno. Chicos con bufandas de algodón quitaban a las paladas la nieve de los portales. Los escaparates de la avenida de algodón eran bonitas pinceladas de color sobre la calle blanca. Aquí y allá en las esquinas había puestos de jardines enteros de flores abiertas detrás de vitrinas a cuyos lados se difundían los copos de nieve, violetas, rosas, claveles, lirios del valle, por alguna razón muchos más encantadores y seductores, floreciendo de esa manera tan poco natural en la nieve. El mismo parque era un maravilloso decorado de invierno. Cuando él volvió había cesado el intervalo del crepúsculo y cambiado la melodía de las calles. La nieve caía más deprisa. Se encendían luces en los hoteles que se alzaban con sus docenas de plantas en la tormenta, desafiando sin temor los rectos vientos del Atlántico. Una larga hilera de coches negros bajaba por la avenida, cruzando aquí y allá por otras perpendiculares. Alrededor de la entrada del hotel había una veintena de coches y su cochero tuvo que esperar. Chicos con librerías salían y entraban corriendo del toldo, extendiendo sobre la acera. Encima y alrededor y dentro, estruendo y clamor, las prisas y los movimientos bruscos de miles de seres humanos tan ávidos de placer como él, y a cada lado de él se erigía la deslumbrante afirmación de la omnipotencia de la riqueza. El chico apretó los dientes y juntó los hombros en un instante de revelación. El guión de todos los dramas, el argumento de todas las novelas románticas, el tejido nervioso de todas las emociones se arremolinaban a su alrededor como copos de nieve. Ardía como un haz de leña en una tempestad. Cuando bajó a cenar, la música de la orquesta subía flotando por el hueco del ascensor para saludarlo. La cabeza le daba vueltas cuando salió al alborotado pasillo y se dejó caer en una de las sillas colocadas contra la pared para recuperar el aliento. Las luces, la charla, los perfumes, la desconcertante combinación de colores, por un instante creyó no ser capaz de soportarlo, pero por un largo instante ese era su guante, se dijo. Recorrió despacio los pasillos, cruzó los salones para escribir cartas, los salones para fumadores, los salones de recepción, como si explorara las cámaras de un palacio encantado y construido y poblado para él solo. Cuando llegó al comedor se sentó en una mesa próxima a una ventana. Las flores, el mantel blanco, las copas de colores, los alegres vestidos de las mujeres, los débiles taponazos de los corchos, las ondulaciones y repeticiones del Danubio azul procedente de la orquesta, todo inundó el sueño de Paul de desconcertante resplandor. Cuando a todo ello se sumó el matiz rosado de su champán, ese líquido frío, precioso y burbujeante que hacía espuma en su copa, Paul se maravilló de que hubieran hombres honrados en el mundo. Eso solo por lo que todo el mundo luchaba, reflexionó. A eso se debía toda la lucha, dudaba de la realidad de su pasado. Había conocido alguna vez una calle llamada Cordelia, un lugar donde hombres de negocio, de aspecto cansado, se subían al primer tranvía, meros remaches de una máquina
hombres deprimentes con pelos de sus hijos, siempre aferrados a los abrigos y al olor a comida impregnado en la ropa. Cordial Street, a eso pertenecía a esta otra época y otro lugar. No había sido siempre así, no se había sentado allí noche tras noche hasta donde lo alcanzaba la memoria, contemplando pensativo las texturas tornosoladas y dando vueltas al pie de una copa como la que tenía en esos momentos entre el pulgar y el índice. Se inclinaba a pensar que así era. No se sentía en lo más mínimo desconcertado o solo, no tenía un deseo especial de conocer a esa gente o saber nada de ella. Lo único que pedía era el derecho a observar y hacer conjeturas, a ver el espectáculo. Se contaban solo con los metros accesorios, tampoco se sintió solo más tarde a esa noche en su palco del Metropolitano. Se habían liberado por completo de sus recelos nerviosos, de su forzada agresividad, de la necesidad imperiosa de demostrar que él era distinto de su entorno. Ahora tenía la sensación de que su entorno lo decía todo por él. Nadie cuestionaba la púrpura. Bastaba con que la vistiera de forma pasiva. Bastaba con que bajara la vista a su atuendo para convencerse de que allí sería imposible que alguien lo humillara. Esa noche le costó abandonar su bonita sala de estar para irse a la cama y permaneció largos ratos sentado contemplando la furiosa tormenta desde la ventana de su torreón. Cuando se acostó lo hizo con las luces del dormitorio encendidas, en parte por su vieja timidez, en parte para que si se despertaba en mitad de la noche no hubiera un deprimente momento de duda, ningún desagradable indicio de empapelado amarillo o de Washington y Calvin encima de su cama. El domingo por la mañana la ciudad estaba prácticamente bloqueada por la nieve. Paul desayunó tarde y de primer año de Yale, que había bajado ese domingo para realizar una operación arriesgada, el joven se ofreció a enseñarle el lado nocturno de la ciudad y salieron juntos después de cenar y no regresaron al hotel hasta las 7 de la mañana siguiente. Habían comenzado en la confiada efusión de una amistad creada por el champán, pero la despedida en el ascensor fue extraordinariamente fría. El estudiante se sobrepuso a tiempo para coger su tren y Paul se fue derecho a cama. Se despertó a las 2 de la tarde, muerto de sed y mareado, y llamó pidiendo agua helada y café y los periódicos de Pittsburgh. Por lo que se refiere a la dirección del hotel, Paul no suscitó ninguna sospecha. Había que decir a su favor que llevaba sus trofeos con dignidad y no se hacía notar. Nunca se mostró bullicioso, ni siquiera bajo el efecto del vino, aunque lo veía como una varita mágica que hacía milagros. Su principal codicia atañía sus oídos y sus ojos grises, y sus excesos no eran ofensivos. Sus más queridos placeres eran los grises crepúsculos del invierno en su sala de estar, su silencioso disfrute de sus flores, su ropa, el amplio diván, un cigarrillo y la sensación de poder. No recordaba haberse sentido nunca tan en paz consigo mismo. La mera liberación de la necesidad de decir pequeñas mentiras, de mentir día tras día, restauró su amor propio. Nunca había mentido por placer, ni siquiera en el colegio, solo para llamar la atención y suscitar admiración, para demostrar que era distinto de los otros chicos de Cordial Street, y se sentía mucho más hombre, incluso más honrado, ahora que no tenía necesidad de pretensiones jactanciosas, ahora que, como decían sus amigos actores, podía vestirse como le exige el papel. Era muy propio de él no tener remordimientos. Sus días dorados transcurrieron sin sombra de amenaza y él hizo cada uno de ellos lo más perfecto posible. Al octavo día de su llegada a New York, descubrió que los periódicos de Pittsburgh habían explotado todo el asunto, como una abundancia de detalles que indicaba que los periódicos locales de tipo sensacionalista se hallaban en un punto bajo. La compañía de Daniel Carson anunció que el padre del chico había devuelto la totalidad de la cantidad robada y no tenía intención de demandarlo. Había entrevistado al pastor de Cumberland, quien expresó su esperanza de recuperar al muchacho huérfano de madre, y a su profesora de catequesis, quien declaró que ella no escatimaría ningún esfuerzo con tal fin. Había llegado a Pittsburgh el rumor de que se había visto al chico en un hotel de New York y su padre había ido al este para buscarlo y traerlo de nuevo a casa. Paul acababa de entrar a cambiarse para comer, se sentó al sentir que se le aflojaban las piernas y se llevó las manos a la cabeza. Iba a ser peor incluso que la cárcel. Las tibias aguas de la Cordial Street iban a cerrarse sobre él y de una vez para siempre. La monotonía gris se extendía ante él en años de desesperanza total.
la escuela dominical, los encuentros de jóvenes, la habitación empapelada de amarillo, los húmedos trapos de cocina, todo se volvió a él con una intensidad nauseabunda. Experimentó lo que solía experimentar cuando la orquesta dejaba de tocar de repente, la sensación de hundimiento, de que se había acabado la obra. Rompió a sudar por la cara y se levantó de un salto, y mirando alrededor con su sonrisa blanca y deliberada, se guiñó un ojo en el espejo, con algo de la antigüedad infantil en los milagros con que tan a menudo había ido a clase, sin saber la lección. Paul se vistió silbando y recorrió con una exhalación el pasillo hasta el ascensor. No había ni entrado en el comedor ni conocido la música cuando su recuerdo se vio aligerado por el viejo y elástico poder de reclamar el momento presente, elevándose con él y encontrándolo internamente suficiente. La deslumbrante luz y el brillo a su alrededor, los meros accesorios escénicos, tenía de nuevo y por última vez su vieja potencia. Se demostraría a sí mismo que no tenía miedo a nada y pondría fin al asunto a lo grande. Dudó más que nunca de la existencia de Cordelia Street y por primera vez bebió vino con imprudencia. ¿Acaso no era, después de todo, uno de esos seres afortunados nacidos para la púrpura y no seguía siendo el mismo y seguía estando en su sitio? Tamborileó un nervioso acompañamiento de la música de Pagliacci y miró a su alrededor diciendo una y otra vez que había merecido la pena. Reflexionó adormilado en el excrescencio de la música y la fría suavidad del vino y se dijo que podría haber actuado más sabiamente. Podría haber subido a un barco de vapor y a estas alturas estar más allá de sus garras. Pero el otro lado del mundo le había parecido demasiado distante, demasiado incierto. No había podido esperar, su necesidad había sido demasiado acuciante. De poder elegir de nuevo haría lo mismo mañana. Recorrió con una mirada llena de afecto el comedor, ahora dorado en una suave bruma. Había valido la pena. A la mañana siguiente lo despertaron dolorosas palpitaciones en la cabeza y en los pies. Se había arrojado sobre la cama sin desvestirse y dormido en los zapatos puestos. Le pesaban los miembros y las manos y tenía la lengua y la garganta reseca. Le sobrevino uno de esos funestos ataques de la lucidez que solo experimentaba cuando estaba físicamente exhausto y tenía los nervios a flor de piel. Permaneció inmóvil con los ojos cerrados y dejó que lo invadiera la avalancha de los acontecimientos. Su padre estaba en New York, deteniéndose en alguno que otro tugurio, se dijo. El recuerdo de los veranos sucesivos en el pórtico de su casa cayó sobre él como un peso de agua negra. No le quedaban ni $100 y ahora sabía mejor que nunca que el dinero lo era todo. El muro que se alzaba entre todo lo que odiaba y todo lo que amaba, el fin estaba próximo. Había pensado en él su primer glorioso día en Nueva York y hasta se había provisto de una manera de cortar el hilo. En esos momentos estaba encima de sus mesas. La había sacado la noche anterior cuando vino a ciegas del comedor, pero el brillante metal le haría la vista y le desgarraba su aspecto. Se levantó y movió por la habitación con doloroso esfuerzo, sucumbiendo de vez en cuando a ataques de náusea. Era la vieja depresión, pero exacerbada. El mundo entero se había convertido en Cordelia Street. Sin embargo, por alguna razón, no teniendo miedo a nada, estaba totalmente sereno. Tal vez porque por fin había estivado el oscuro rincón y sabía. Lo que había visto allí era horrible, pero no tan horrible como el miedo que le había tenido durante tanto tiempo. Ahora lo veía todo con claridad. Tenía la sensación de que le había sacado al máximo partido, que había vivido la clase de vida que estaba destinado a vivir, y durante media hora permaneció sentado, contemplando el revólver. Por eso se dijo que no lo era la manera, de modo que bajó y tomó un coche hasta el remolcador. Cuando llegó a Newark, se bajó del tren y cogió otro coche, y dio indicaciones al cochero para que siguiera las vías de Pensilvania que salían de la ciudad. La nieve había cubierto las calzadas y se había amontonado en los campos abiertos. Solo la hierba muerta y los tallos de la maleza seca sobresalían aquí y allá, excepcionalmente negros. Una vez en el campo, Paul despidió el coche y se echó a andar tambaleándose a lo largo de la vía con una mara de cosas irrelevantes en la mente. Parecía conservar una imagen de todo lo que había visto esa mañana. Recordaba cada una de las facciones de los dos cocheros, de la anciana desdentada a la que había comprado las flores rojas que llevaba en el abrigo, el agente al que le había comprado el billete y todos los pasajeros que habían ido con él en el remolcador.
Su mente, incapaz de sobrellevar los asuntos vitales que tenía entre las manos, trabajaba febrilmente para ordenar y agrupar con destreza esas imágenes. Constituían para él una parte de la fealdad del mundo, del dolor de cabeza y el ardor amargo en la lengua que sentía. Se agachó y se llevó un puñado de nieve a la boca sin dejar de andar, pero hasta eso le pareció demasiado caliente. Cuando llegó a una pequeña ladera donde las vías pasaban por una zanja unos 6 metros por debajo de él, se detuvo y se sentó. Los claveles del abrigo habían languidecido con el frío. Según advirtió, su esplendor rojo había concluido. Se le ocurrió pensar que todas las flores que había visto esa primera noche detrás de vitrinas debían haber sido sus pasos mucho antes incluso. Solo tenían un magnífico soplo de vida, a pesar de la osadía con que, de antemano, esa revuelta contra las homilías que gobernaban el mundo. Paul se quitó con cuidado una de las flores del abrigo, hizo un pequeño hoyo en la nieve y la enterró. Luego dormitó un rato a causa de lo débil que estaba, insensible al parecer al frío. Lo despertó el ruido de un tren que se acercaba y empezó a levantarse. Recordando únicamente la decisión que había tomado y temiendo que fuera demasiado tarde, permaneció de pie contemplando la locomotora que se aproximaba, con los dientes castañándosele, los labios reiterados en una sonrisa asustada. Un par de veces miró hacia los lados, nervioso, como si lo estuvieran observando. Cuando llegó el momento adecuado, dio un salto. Mientras caía, comprendió con despiadada claridad la necesidad de sus prisas, la vastedad de todo lo que había dejado de hacer. Con más claridad que nunca desfilaron por su cabeza el azul del agua del Adriático, el amarillo de la arena argelina. Sintió como algo le golpeaba el pecho y como su cuerpo era lanzado rápidamente al aire, inconmensurablemente lejos y deprisa, mientras los miembros se les relajaban poco a poco. Luego, porque el mecanismo para fabricar imágenes había quedado hecho trizas, las visiones perturbadoras se difundieron y Paul cayó de nuevo en el inmenso diseño de las cosas.